Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue por nosotros. Son las 8 de la noche con 20 minutos y Robert, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Carmen. Bueno, si nos ponemos a analizar cuál es el entorno en comparación con otras empresas, con otras grandes petroleras en el mundo, nos vamos a encontrar que Petróleos Mexicanos no existe. Tan solo tenemos que ver lo que pasa, por ejemplo, con ExxonMobil, en donde es la mayor compañía petrolera no estatal del mundo, produce el 3% del volumen mundial del petróleo y el 2% de la energía global. 5.3 millones de barriles diarios produce esta empresa y tiene ingresos anuales por más de 453.123 millones de dólares. Nos vamos a la segunda más importante, Petrochina, la segunda mayor compañía del mundo en términos de valor de capitalización y la más rentable de Asia, 4.4 millones de barriles por día, ingresos por más de 325.691 millones de dólares. Nos vamos a la tercera, Chevron, la tercera mayor compañía de Estados Unidos y la 16ª compañía pública global, 3.5 millones de barriles por día y tiene de ingresos 241.000 millones de dólares. Nos podemos encontrar otra, British Petroleum, es la quinta mayor petrolera del mundo con ingresos de 388.285 millones de dólares, 4.1 millones de barriles por día y tiene ganancias de 136.949 millones de dólares por valor de capitalización. Shell, la séptima mayor petrolera del mundo, los ingresos equivalen al 84% del Producto Interno Bruto de Holanda, 3.9 millones de barriles por día, ingresos por más de 467.152 millones de dólares. Statoil opera en más de 40 países y es la segunda exportadora más grande de Europa. Noruega, ¿no? Statoil. Ajá. Es el éxito de llamado sistema noruego, por lo que el sector petrolero es el 21% del total del valor agregado en el país. 2 millones de barriles por día, ingresos por más de 119.448 millones de dólares. ¿Qué es lo que tenemos que ir analizando? A ver, en contraste, inversión privada. Es el tema de inversión privada. Pero tenemos que ir analizando cuáles eran las propuestas, por ejemplo, de las tres principales fuerzas políticas en el país. El PAN proponía la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal para permitir concesiones y contratos de riesgo, producción compartida y utilidad compartida, entre otros. Y definían un modelo de inversión tanto de concesiones como de contratos para capitalizar a la empresa y aumentar la renta petrolera. El Partido de la Revolución Democrática proponía autonomía de gestión y reforma del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, así como fortalecer el papel de la Secretaría de Energía sin modificación alguna al texto constitucional. No definen un modelo de inversiones que permita la capitalización de la empresa para dejar de incurrir en contratación de deuda, que también es un tema que tenemos que analizar en Petróleos Mexicanos. Y el Partido Revolucionario Institucional... nada más, perdona, y el PRD, en esa parte, en lugar de promover la inversión privada, lo que decía, donde se centra el modelo de la propuesta perredista, es en el régimen fiscal de Pemex. Totalmente. Básicamente era, liberen a Pemex de los grilletes, de estarle quitando todas las utilidades, que sean verdaderamente utilidades, ¿no? Así, tenemos que ver cuánto de los ingresos de Petróleos Mexicanos dependen los programas sociales de este país. Y este país es subsidiado en muchos de los programas sociales por Petróleos Mexicanos. Entonces, si a Petróleos Mexicanos no nos da más para ese tipo de programas sociales, para enfocarlos en el tema del desarrollo social, difícilmente México podrá transitar hacia un nuevo esquema o un modelo de calidad de vida. El Partido Revolucionario Institucional propone aumentar la renta petrolera y esta misma que seguirá siendo de los mexicanos, a través de permitir los contratos de utilidad compartida con empresas privadas para compartir riesgos en exploración y producción petrolera. Y bueno, lógicamente lo que se trata es, hablaba de la modificación al texto original de 1940 del artículo 27, y que también se solicitaba la reforma del artículo 28 para que el sector petrolero y eléctrico sean sectores prioritarios de la economía, autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos necesaria para modificar su régimen fiscal para recapitalizar a la empresa. Se ha hablado de algunos serie de puntos que son los ejes de la reforma energética, y los cinco puntos tenemos que ir entendiendo que el tema de la reforma energética va sobre dos aristas: la reforma a lo que es petróleo y gas, hidrocarburos, y reforma energética. Y este tema, hoy el tema de los 5 puntos de reforma y petróleo y gas, habla de contratos de utilidad compartida que celebra el propio gobierno federal, la reestructuración de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias en sus dos divisiones, exploración y producción y transformación industrial, y también, bueno, tratar de establecer una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector de hidrocarburos.
y mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas del propio Petróleos Mexicanos, que es lo que ha abordado el presidente. Fíjate que algo muy interesante en ese tema del contenido nacional está contenido, perdón la redundancia, en el 7º transitorio de lo que se va a votar mañana, porque una de las cosas que le ha pasado a los proveedores de Pemex, de lo que se quejan y la gran preocupación ante la inversión extranjera, es que se vuelven viles subcontratistas y pueden hasta quebrar porque son banquitos de las empresas extranjeras que ya operan a través de contratos en Pemex. Ejemplo, Cadereyta, donde vienen el consorcio de Siemens con los coreanos, subcontratan a empresas mexicanas, ellos le cobran a Pemex, no le pagan a las empresas mexicanas subcontratistas quiebran. Ellos traían hasta bueno, no tengo cómo comprobarlo, pero de primera mano supe de el caso de un barco que llegaba con trabajadores coreanos que bajaban, trabajaban y lo subían en un modelo esclavista del siglo XVIII. Entonces, es importantísimo, por eso el diablo está en los detalles, que no solo se garantice el contenido nacional, es decir, que le compres los tornillitos y las plataformas a los mexicanos en un mínimo, en un porcentaje, se ha propuesto de 30 a 70, sino que permitas la coinversión de las empresas nacionales con las empresas extranjeras, para evitar que sean exclusivamente subcontratistas de las empresas que dejes entrar. ¿Por qué? Porque tú le facturas a Pemex, tu empresa extranjera, y te puedes literalmente jinetear el dinero y hacer quebrar a una empresa nacional. Lejos de consolidarla, terminarías con la industria nacional, que la verdad es que son muchísimas las empresas, son alrededor de 50,000 las que, tengo entendido, trabajan desde la proveeduría de plataformas hasta la ferretería en Salamanca, que vive de una refinería. Entonces, bueno, es otro de los, como tú dices, de las aristas. Ahora, hay empresas a las que no les va mal con Pemex. Pregúntenle a este jovencito Reiceroles, exdirector y demás, sacaron por ahí una lista de empresas a las que les han dado a llenar contratos y demás, ¿no? Y claro, son las grandes, ¿no? Y lo que pasaba, por ejemplo, con Juan Camilo Muriño, ¿no? Que su familia era también inversionista. Y que sin duda van a estar en el tablero. Claro. Yo me refiero a las pymes, o sea, a la ferretera de Cadereyta que vive de venderle herramienta a los que viven a la que provee de tubería, a la que provee de acero, a esas empresas nacionales que pueden verse afectadas si no hay un cuidado, ahí sí una protección en las leyes secundarias para que pues la apertura no sea salvaje. Sí, que la apertura no vaya a ser a que pues gane aquella empresa que está haciendo exploración o producción y contrate o compre materiales en alguna otra parte del mundo y no en nuestro país. Eso sería una cuestión, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a identificar estación, son las 8 de la noche con 29 minutos y regresamos con más.